La doctora Gina Pasquel es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en investigación con especialización en Derecho Sostenible de Países del Sur por la Universidad Sorbona de París, cuarto. Estudios sobre libertad de expresión en el Centro Knight para el Periodismo de las Américas de la Universidad de Texas de Estados Unidos. Tiene además estudios especializados en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tiene experiencia profesional en desarrollo de políticas públicas, derechos humanos, derecho internacional público y derecho penal. Campos en investigación dentro del derecho y ciencias sociales y humanas. El tema que abordará la doctora Gina Pasquel es el Plan Nacional de Desarrollo y Políticas Públicas derivadas del mismo. Bienvenida, estimada Gina. Buenas noches con todos, les agradezco mucho por la invitación. Vamos a analizar hoy el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas derivadas de él, ¿no? Entonces, para dar inicio, en primer lugar, vamos a revisar la naturaleza del Plan Nacional de Desarrollo. En la Constitución, en el artículo 3, numeral 5, se establece la planificación del desarrollo nacional es el deber fundamental del Estado. Entonces, en este contexto se entiende el Plan Nacional de Desarrollo y se le da al gobierno, un ente burocrático, se le asigna la competencia como entidad planificadora y es a su vez de generar políticas públicas para este desarrollo. Lo vamos a ir analizando y ampliando. Entonces, se define el marco regulatorio del Plan de Desarrollo como la herramienta principal para la consecución de este mandato constitucional de garantía de derechos a través de la planificación de desarrollo nacional. Asimismo, en el artículo 280 nos dice a qué se sujeta el Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente este instrumento, ¿para qué sirve? Y ahí es justamente donde se desarrolla el tema, porque la Constitución nos dice que el Plan Nacional de Desarrollo como instrumento es el instrumento base para todas las políticas públicas nacionales, para todos los programas y proyectos públicos, para la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y asignación de recursos públicos. Entonces, aquí podemos ver que el Plan Nacional de Desarrollo muchas veces suele verse como un documento meramente discursivo, o tal vez programático sin una ejecución concreta. Sin embargo, podemos ver que, de hecho, inclusive tiene la inclusión del presupuesto del Estado y la planificación de este presupuesto. Entonces, es una herramienta fundamental para los planes a futuro del Ecuador que busca, del Ecuador que como sociedad deseamos. Y eso se va plasmando posteriormente a través de las políticas públicas. Su observancia, de hecho, es de carácter obligatorio para los servidores públicos y es indicativo para los demás sectores. La Constitución también nos dispone que este Plan Nacional de Desarrollo es el elemento sobre el cual se fundamenta la asignación de recursos públicos, como comentábamos. El artículo 293 de la Constitución es otro artículo sumamente importante para analizar el Plan Nacional de Desarrollo, y el cual dice, ¿no? La formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo. Inclusive, la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, obviamente sujetándose al respeto a su autonomía y sin menoscabo de sus competencias. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo, como podemos ver, no es una herramienta que la puedo seguir o no, sino como Estado, de hecho, es mi herramienta macro sobre la cual yo voy a avanzar con mis objetivos. Dentro de este marco, podemos decir que el plan de desarrollo, como les mencionaba, plantea ciertos objetivos y ejes específicos que hoy no los podemos analizar porque son muy amplios. Sin embargo, vamos a ir viendo como de manera general a dónde se dirige el Estado ecuatoriano, que es básicamente lo que plantea este documento. Entonces, podemos ver que la Constitución y de los análisis que acabo de mencionar, la Constitución tiene una incidencia directa sobre el desarrollo del país y también respecto del paradigma de desarrollo del Ecuador. A partir del 280 y del 293 de la Constitución, el principal instrumento para la elaboración de la política pública, pues, es este Plan Nacional. Es decir, una política puede ser un programa, puede ser, por ejemplo, un crédito que sea asociado, por ejemplo, el antiguo crédito del Banco Nacional del Fomento, 555, era un crédito con una visión social, en realidad,
es una política pública, como también es una política pública, por ejemplo, un programa para personas de la tercera edad, para niños, niños y adolescentes, etcétera. Todos estos son políticas públicas que responden a una necesidad social. Es decir, la política va a buscar resolver estos nudos críticos a través de estos programas y proyectos, pero siempre se va a regir por el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué significa el paradigma de desarrollo? ¿O sobre qué se basa esta planificación? Entonces, este paradigma se conforma por criterios socialmente deseados por el conjunto social. Si es que ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo, van a darse cuenta que plantea un catálogo de necesidades del Estado ecuatoriano que, por ejemplo, sería diferente a el Estado francés, por ejemplo. Mientras el Estado francés tal vez necesite diversificar sus sectores productivos, necesite poner ahínco en el tema de energías renovables, por ejemplo, el Estado ecuatoriano tal vez le va a poner ese ahínco al sector salud, al sector educación, etcétera. Entonces, cuando ustedes leen eso, se dan cuenta del estado situacional, un diagnóstico del Ecuador y de cómo se van a dirigir estas políticas planificadoras, de cómo se van a resolver estas necesidades planteadas en este documento. Entonces, en realidad es un documento muy importante que de hecho se encuentra contemplado en la Constitución. El paradigma de desarrollo que plantea el Plan Nacional Toda una Vida, se denomina el que tenemos ahora, del 2017 al 2021. El previo se denominaba Plan Nacional del Buen Vivir. Entonces, el paradigma del actual Plan Nacional de Desarrollo se basa sobre el crecimiento económico, la inversión pública para la garantía de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, van a requerir inversión en educación, en institutos, en escuelas, universidades públicas, etcétera. El derecho a la salud va a requerir inversión en infraestructura hospitalaria, etcétera. Y la generación de capacidades humanas y productivas. La generación de capacidad se refiere a que un ejemplo didáctico, igual como para que se entienda de mejor manera, un agricultor empírico, una persona que pues ejecute la agricultura de una manera aprendida, consuetudinaria, previa. Sin embargo, ¿qué pasa si el Estado crea y aplica una política pública para que esta persona se tecnifique y aprenda temas de riego, por ejemplo, o posteriormente le ofrece temas de educación, una ingeniería agroindustrial, por ejemplo? Eso es invertir en capacidades humanas y productivas, especialmente en el sector agrícola, que es un sector sumamente importante para el Ecuador. Además, podemos decir que mantiene el mismo lineamiento del Plan Nacional del Buen Vivir antiguo, que establecía la obligatoriedad de garantizar derechos acorde al mandato constitucional. Esta propuesta se enfoca sobre la generación de capacidades en una visión basada en el principio de no discriminación, que nadie se quede atrás. Esto significa, existe la discriminación positiva o acciones afirmativas, existen a favor de grupos históricamente vulnerados, pero no significa esto que se base en una cuestión de intereses de un grupo u otro, sino que el plan de desarrollo responde a necesidades de grupos objetivos, especializándose en cada uno de ellos y buscando pues que el Estado en su conjunto, el país, se desarrolle bajo un paradigma de desarrollo occidental. Esta planificación es una economía al servicio de la sociedad. Esto, a pesar de sonar discursivo, en realidad son principios que se encuentran en el plan y que de hecho hay que acatarlos, hay que seguirlos. Y también se evidencia un paradigma estructurado sobre una base de enfoques y capacidades. El principio moral que guía este documento es la dignidad humana. A veces también pensamos en la dignidad humana como algo muy amplio, muy subjetivo, pero en realidad la dignidad humana es el fundamento básico de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, y también es el fundamento básico del documento. Entonces, un poco para aclarar en este sentido, las personas que tenemos experiencia en derechos humanos conocemos el enfoque dignidad humana, derechos humanos, y no es un tema meramente discursivo, es un tema que es importante aplicarlo y entenderlo. Entonces, el rol del Estado es un rol de planificador. Y a través de este plan se crean los fundamentos para que se generen las políticas públicas para disminuir brechas sociales, dinamizar la producción y generar capacidades para alcanzar el desarrollo. Entonces, si ustedes pueden ver, es como yo tengo un plan de yo en mi vida voy a trabajar o voy a estudiar, pero ¿qué objetivo busco yo trabajando? Hacer dinero. ¿Qué objetivo busco yo estudiando? Tal vez generar mayor conocimiento.
Entonces, todo esto tiene una base. Es lo mismo lo que sucede en el Ecuador. Tiene un camino a seguir y eso es lo que se plantea en este plan. Asimismo, este es el instrumento por el cual se concreta la garantía de derechos. Como les mencionaba previamente, yo puedo hablar mucho del derecho a la salud, pero si yo no tengo un plan de inversión en infraestructura, realmente no aterriza el hecho de que yo hable mucho de la salud. Entonces, justamente por eso es que las políticas públicas y el Plan Nacional de Desarrollo, como el ente que rige las políticas públicas, se concreta a través de la garantía de estos derechos. Los ejes del plan actual del Ecuador son desarrollar una planificación pertinente y diferenciada. Es decir, no puedo aplicar los mismos programas al sector rural que al sector urbano, porque las necesidades son totalmente diferentes. Asimismo, no puedo aplicar un mismo programa al sector rural del oriente que al sector rural de la costa ecuatoriana. Es decir, tiene que ser diferenciado y no homogéneo. Asimismo, reconoce la necesidad de especialización, por ejemplo, en los sistemas de protección. Tengo sistemas de protección para niños, niñas y adolescentes y tengo sistemas de protección para adultos mayores. Tiene una especialización igualmente. Y en cuanto a la inversión y al gasto público, retomamos la generación de capacidades, dinamización productiva, generación de empleo, equidad territorial, etcétera. Además, tenemos la sostenibilidad en los servicios. Este es otro eje, porque ¿qué pasa si yo creo un servicio a favor de la salud, pero no es sostenible? Es decir, dado un momento, dado un problema, pues eso se va a caer, no se va a mantener en el tiempo, no va a andar solo, básicamente. Entonces, lo que se busca es que estos programas sean sostenibles. Por ejemplo, hoy por hoy sería importante, por ejemplo, interesante analizar los programas de salud. Actualmente con la emergencia sanitaria, ¿eran sostenibles los programas de salud? ¿Seguían el Plan Nacional de Desarrollo y el eje de sostenibilidad? Eso, por ejemplo, sería un tema interesante de analizar. Y también la participación en la construcción de las políticas públicas. La sociedad civil puede participar y debe participar en los procesos de construcción de política pública de las instituciones intergubernamentales. Esto inclusive sirve para un proceso de fiscalización y evaluación, ya que se están utilizando también recursos públicos y finalmente son para responder necesidades sociales de la misma población. Entonces, se abre un proceso de diálogo importante con la sociedad civil, quienes pueden inclusive aportar y mejorar las políticas públicas. Vemos muy presente al Plan Nacional de Desarrollo en el régimen de desarrollo de la Constitución, en el artículo 275, y de hecho es justamente aquí, un poco más abajo, en donde se desarrolla el tema del Plan Nacional en el artículo 280. Así también lo podemos encontrar en el régimen del buen vivir, desde el artículo 340. Ahora, un poco para aterrizar y ver las obligaciones de las autoridades, ¿no? Y aterrizar este plan, vemos también que en la Constitución dispone obligaciones a las autoridades del Estado respecto a responder sobre sus actividades relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo, porque una persona como autoridad no puede responder a sus propios intereses o tal vez intereses nacionales, pero que no tengan una agenda planificada, porque el desarrollo se hace con planificación previa. Entonces, tiene que responder necesariamente al Plan Nacional de Desarrollo. Así vemos algunos ejemplos. El artículo 147 de la Constitución, en donde se disponen los deberes y atribuciones del lado del presidente de la República, y entre esas está presentar anualmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que se propone alcanzar. Es decir, no es un tema tal vez poco aterrizado o tal vez en el aire, por decirlo de una manera coloquial. O sea, el presidente debe presentar en su informe cómo sus actividades son coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo. Si es que el Plan Nacional de Desarrollo a nosotros nos dice más del 50%, me invento, más del 50% del presupuesto debe invertirse en educación. Entonces, este informe deberá reflejar ese más del 50% y deberá verse en los programas, políticas, inversión de infraestructura en educación, en nuevas escuelas, etcétera, de cosas.
Asimismo, el artículo 294 determina que la función ejecutiva cada año elabora la proforma anual presupuestaria y la programación también cuatrianual. La Asamblea Nacional de igual forma controla esta planificación para que se adecue a la Constitución y al Plan Nacional de Desarrollo. Y en torno a eso la aprueba o observa la planificación. Entonces podría observar si es que no se encuentra acorde a los objetivos de desarrollo nacionales. Finalmente, el artículo 419 dispone, e inclusive aquí es importante que lo veamos, el nivel de importancia de este instrumento, porque el 419 ya nos incluye la disposición de la ratificación o denuncia de un tratado internacional. Esto un poco quisiera pararme aquí. La ratificación del Estado en un tratado internacional es cuando el Estado de manera unilateral está de acuerdo con comprometerse obligatoriamente a este tratado, a cumplir sus disposiciones, etc. Y la denuncia es cuando el Estado, sobre la base de su soberanía, ¿no? Decide separarse o desvincularse de estas obligaciones de los tratados internacionales. Todo ello lo pueden encontrar en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y retomando el tema, los tratados internacionales requieren la aprobación previa de la Asamblea Nacional y nos da algunos casos, ¿no? La Constitución, entre los cuales se encuentra comprometan la política económica establecida en el Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Es decir, el plan de desarrollo inclusive traspasa, tal vez lo podríamos ver como el ámbito interno de organización del Estado al ámbito internacional y nos dice inclusive un tratado internacional puede ser observado si es que no está acorde a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces es un tema que la Constitución le ha dado bastante importancia, de hecho porque tiene importancia en el Estado, en nuestro Estado y la manera en la que se ha organizado. Ahora, aquí hay una pregunta interesante de hacernos después de revisar todo este como preámbulo, muy general, por supuesto, del Plan Nacional de Desarrollo. Y es, ¿el Plan Nacional de Desarrollo tiene una naturaleza de norma? Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo puede ser una norma, como cualquier otro. Dentro de las políticas públicas, la máxima política, como mencionábamos, es el Plan Nacional de Desarrollo. En primer lugar, establecer esta que es la idea base, y que nace con la Constitución del 2008 con toda una estrategia de desarrollo macro a nivel de Estado. Y la Constitución instaura unos principios que deben ser seguidos por este plan. Entonces, desde la Constitución, la administración pública ya tiene la cancha un poco más cerrada, tiene fines concretos respecto a la formulación de políticas públicas y a la repartición del presupuesto. Es decir, la Constitución presenta principios que no son solo únicamente programáticos, que no tienen ejecución o de texto meramente declarativo, como hemos dicho, sino que en el Estado constitucional, como todos sabemos, la Constitución es la norma suprema. Y todas las actividades, incluida la administración pública, evidentemente, tienen límites impuestos por la Carta Magna. Entonces, dentro de todo este marco se debe entender al Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, la Constitución nos dice que las políticas públicas deben regirse por estos principios y determina que las políticas son garantía del cumplimiento de los derechos establecidos en la misma Constitución. Todo esto se extrae, como les mencionaba, de los artículos que analizamos previamente y del artículo 85 también de la Constitución. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo es la máxima garantía de derechos y cuenta con varias dimensiones. Ahora, regreso a la pregunta que había hecho al principio. ¿Es una norma? Aquí habría que, hay posturas, ¿no? Pero habría que analizar también y decirlo que tiene una dimensión normativa, pero no se agota en la dimensión normativa. Entonces, difícilmente se encaja en una norma per se. Esto significa que no tiene la misma naturaleza de una norma, sino que más bien es un acto complejo de gobierno. Es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo no solamente cuenta con principios reguladores y etcétera, sino que, por ejemplo, si ustedes revisan el documento que les invito a revisar, cuenta con un contexto histórico, por ejemplo, cuenta con un diagnóstico situacional de la realidad nacional actual, con cifras que de hecho se adapta para un espacio determinado de tiempo. Tiene una visión a largo plazo, inclusive cuenta con
la planificación Ecuador 2030. Y además tiene una estrategia territorial y nacional y los criterios de asignación de recursos presupuestarios con cifras exactas y porcentajes exactos. Es decir, no tiene la naturaleza de una norma. ¿Tiene una dimensión normativa? La tiene, pero no debería igualarse o darse el mismo tratamiento que una norma porque es un acto de gobierno complejo, así como lo son las políticas públicas que van a nacer de ese acto. Yo les mencionaba previamente, tenemos créditos, programas, proyectos, etcétera. Es decir, agotarlo en el tema normativo probablemente no sería lo mejor o lo más correcto. Ahora, otro tema interesante para analizar respecto al Plan Nacional de Desarrollo es el control jurisdiccional o que se puede aplicar a las políticas públicas. Entonces, este es como un punto de debate, ¿no? Que no está cerrado. El artículo 88 de la Constitución nos dice que se puede plantear una acción de protección contra una política pública cuando suponga la privación del goce o ejercicio de derechos constitucionales. Entonces, es algo amplio, pero dentro de este marco, ¿cuáles son las posibilidades de control sobre el Plan Nacional del Buen Vivir? Si este instrumento es el instrumento rector de las políticas públicas, entonces, si yo quiero plantear una acción de protección, por ejemplo, ¿en contra de qué lo planteo? ¿De la agenda de la política pública? ¿Del planteamiento del marco teórico conceptual? ¿O yo puedo plantear una acción de protección contra todo o una parte del Plan Nacional de Desarrollo? Por ejemplo, si yo considero que no se ha considerado el eje de interculturalidad en la inversión, planificación e inversión del Estado en tema educativo, yo puedo plantear una acción de protección como ciudadano al Plan Nacional de Desarrollo y decir, falta este eje, me están a mí afectando mi derecho a la educación. Son preguntas jurídicas interesantes de analizar y un poco para ello es necesario retrotraerse al proceso de formación de una política pública. Entonces, para crear una política pública en términos muy amplios, tenemos en primer lugar la agenda que se cree, la agendación. Posteriormente tenemos la formulación de la política pública. Después pasamos a la implementación y finalmente a los resultados. Durante los cuatro estadios del ciclo que les he mencionado, se encuentra el constante proceso de evaluación. Y cada uno de estos pasos, de hecho, son bastante generales, o sea, tienen subelementos indispensables, ¿no? Por ejemplo, en la formulación tenemos un diagnóstico previo indispensable para elaborar cualquier política pública, porque si yo digo, quiero elaborar un programa a favor de la educación rural en la costa ecuatoriana, yo tengo que tener un diagnóstico previo cualitativo, de cualidad, y cuantitativo, de cantidad de lo que yo voy a plantear como programa, ¿no? También tenemos el marco teórico conceptual, cuáles son las obligaciones de cada institución al respecto, los procesos de participación de la sociedad civil, lo que mencionábamos antes, el diálogo y la retroalimentación en esta política pública, que es la respuesta a las necesidades concretas de este grupo poblacional, una respuesta dada por el Estado, obviamente. La planificación de un presupuesto, porque yo puedo tener una hermosa política pública que me hable de solucionar los problemas del Ecuador, pero si yo no tengo un presupuesto previsto para aquello, entonces no va a ser operativo, no va a ser funcional. O si no tengo una articulación con otras instituciones del Estado, simplemente no va a funcionar. Entonces, todas estas cosas, y de hecho de lo que les estoy hablando, a muy breves rasgos, sería solamente en el estadio de formulación. Entonces, como vemos, es muy amplio. Entonces, regresando al tema de el control que se puede tener sobre una política pública. Para plantear una acción de protección contra una política pública, en un principio podemos decir que sería importante encontrar el acto concreto sobre el cual se dirige esta acción, es decir, de todos los pasos que estábamos enumerando, ¿cuál sería el acto concreto? Por ejemplo, a falta de participación en la construcción de la política pública, en la falta de participación de la sociedad civil, el acto concreto dentro de todo el ciclo de la política pública podría ser desde su formulación, específicamente el instrumento que haya sido útil para convocar únicamente a instituciones intergubernamentales. Sin embargo, esto es un ejemplo. Esto, como les comento, es un tema que es abierto, es un debate, es una discusión jurídica y requiere diversos puntos de vista para llegar a un acuerdo.
Dentro de mi conocimiento está que no se ha presentado aún una acción en contra del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, es algo que pues puede discutirse. Y como, bueno, les comentaba, el Plan Nacional de Desarrollo sería entonces el documento que responda por llevar a cabo, por ejecutar, por aterrizar todos estos elementos, los principios, todo lo que, la planificación que se busca, a través del plan y a través de las políticas, programas y proyectos se aterriza. Entonces, es un debate abierto porque en realidad probablemente sea contra el acto en concreto, probablemente otra persona puede decir, no, yo puedo poner una acción en contra del Plan Nacional de Desarrollo, etc. Sin embargo, este es el punto jurídico que yo les comparto el día de hoy y les agradezco mucho por su atención. Más bien pasaría a las preguntas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada Gina, por acompañarnos. Un tema muy interesante y poco desarrollado, de hecho. Una pregunta que hay sobre este tema es si el Plan Nacional de Desarrollo resulta contrario a la Constitución, la acción concreta sería la acción de protección en contra de políticas públicas o, considerando su dimensión normativa, sería la acción de inconstitucionalidad. Bueno, como comentábamos previamente, este es un debate que tiene sus posturas. Sin embargo, en un principio hablábamos de una acción de protección. ¿Y por qué? Porque no, el Plan Nacional de Desarrollo, como comentábamos, tiene una dimensión normativa, pero no se agota en la dimensión normativa. Es decir, es multidimensional. No podría como equipararlo a otra norma. Por lo tanto, la acción concreta, el control que sería a través de una acción de protección. Ahora bien, de hecho, la Constitución lo prevé, ¿no? Una acción de las acciones de protección también se pueden plantear contra las políticas públicas por tema de que sean violatorios de derechos, algún tema de regresividad de derechos también. Por ejemplo, en el tema del crédito bancario que yo les ponía como ejemplo a analizar, se hablaba de una regresividad de derechos debido a que se eliminó el crédito bancario, pues queda sin validez esta política pública que se ejecutó a través de un crédito bancario. Hay una regresión de derechos y se planteaba una posibilidad de una acción de protección. En todo caso, estos son debates abiertos, como les comentaba, yo comparto este criterio jurídico. De todas maneras, sería algo interesante de analizarlo con más amplitud. Pero yo, a la pregunta yo respondería, pues es la acción de protección y contra el acto concreto que forme parte del ciclo de la política pública también. Por ejemplo, en este caso, en el caso del crédito bancario, sería el documento en el cual se elimina el crédito y produce una regresión de derechos. Ahí habría realmente que analizarlo un poco más a profundidad. Bien, muy bien, estimada Gina, muchísimas gracias por tu participación, un tema sumamente interesante y enhorabuena pues que se deje abierto el debate. Esperamos contar contigo en futuras ocasiones, estimada amiga. Gracias, muchas gracias.